Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Pensamos, cómo han influido las culturas de otras épocas en el pensamiento del hombre moderno, cuáles son las raíces del pensamiento del mundo occidental. En el programa anterior empezamos a ver cómo la cosmovisión judeocristiana ha influido en nuestro pensamiento actual, con sus puntos acerca de la revelación, de la linealidad de la historia, del hombre, del pecado, de la redención. Y hoy continuaremos rastreando esas raíces y vamos a ver cómo ha influido la filosofía griega en nuestra manera de pensar en el día de hoy. Y para esto tenemos como invitado nuevamente a Luis Sena. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. El programa anterior fue sumamente edificante, sumamente instructivo con todo lo que vimos acerca de esa cosmovisión judeocristiana. Pero alguien se puede estar preguntando, Luis, ¿cómo me ha influido, me ha afectado en mi forma de pensar la filosofía griega? Eso no está un poco fuera de lugar, no está fuera de época, porque eso ya pasó. Extemporáneo. Extemporáneo es la palabra. En realidad no, porque lo primero que debemos tener en cuenta es que Dios trabaja sus propósitos a través de la historia. Y Él ha permitido que se levanten diferentes culturas para hacer sus contribuciones al proceso redentivo que Él está llevando a cabo. Vimos la cultura hebrea y su contribución. La cultura griega hizo una contribución tan importante que es la base del desarrollo científico y tecnológico de la época de nosotros, al igual que del dualismo y el materialismo que moralmente está influenciando nuestra época. Entonces, la raíz de la manera de pensar del hombre y la mujer contemporáneos deben mucho en Occidente al pensamiento griego, por eso hay que examinarlo. Suger, yo pensaba que eso era algo ya que se había diluido, que había pasado, como tú dices, que era extemporáneo. Es lo que dice Luis. Muchas personas nunca en su vida han estudiado la filosofía griega, pero no por eso no están influenciados por ella. Siempre me acuerdo de la famosa viñeta de... Perdón, pero entonces alguien que no sepa nada de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, está influenciado por ello entonces. Sin saberlo, sí, probablemente. Y lo vamos a ver en el programa de hoy. O sea, Platón era dualista y vamos a ver un poco más adelante de qué quiere decir eso. Y hay mucha gente dualista en el día de hoy, hasta en las iglesias evangélicas, sin saber que lo son. Y de igual manera, Aristóteles era materialista en cierto sentido. Él no veía ese dualismo que Platón veía entre el cuerpo y el alma, etc. Y ese pensamiento también está influenciando en el día de hoy. Pero no solamente para mal. O sea, Aristóteles, por ejemplo, desarrolló la lógica y nosotros usamos la lógica para todo en el día de hoy. Fíjense, no estoy diciendo que Aristóteles inventó la lógica, simplemente estoy diciendo que Aristóteles desarrolló el pensamiento lógico, el silogismo, cómo nosotros podemos saber que nuestra forma de pensar o de argumentar es correcta. Y en el día de hoy nosotros usamos la lógica para todo. Y eso se lo debemos en gran sentido, en gran manera, a Aristóteles. O sea que sí, una persona puede no haber leído nada de Platón, nada de Sócrates, nada de Aristóteles y aún así estar fuertemente influenciado por ese pensamiento. A mí me gustaría que en este programa ustedes nos explicaran de una manera general, primero, esas etapas del pensamiento griego y luego veamos cómo pensaban los griegos en relación a Dios, su concepción de la revelación, de la linealidad de la historia, como decíamos al principio, del hombre, del pecado, de la culpa, de la redención, de manera que podamos comparar esa filosofía griega, esa cosmovisión con la cosmovisión judeocristiana. ¿Cuáles son esas etapas del pensamiento griego, si podemos decirlo así? Mira, el hombre hecho a la imagen de Dios siempre ha sido un ser pensante y el hombre hace preguntas. Nosotros le debemos a los griegos el hecho de haber
formulado las preguntas correctas. O sea, los griegos, a partir sobre todo del siglo VII antes de Cristo, comienzan a razonar y a preguntarse una serie de cosas que la gente que no tenía la revelación de Dios en las manos no se preguntaba antes de ellos. Los griegos, anteriores a al nacimiento de la filosofía, con Tales de Mileto, todo lo explicaban a través de mitos. Era una cultura mítica. Y de hecho nosotros tenemos también influencia de los mitos griegos. Por ejemplo, nosotros tenemos al dios Pan. El dios Pan era hijo de Hermes y se le han atribuido un montón de madres, entre ellas madres humanas, incluyendo a Penélope, la esposa de Ulises. Pan era una criatura horrible, irascible, que acostumbraba a dormir siesta. Y cuando alguien despertaba a Pan de su siesta, pegaba un grito tan fuerte que, mezclado con la fealdad de su rostro, provocaba en la gente el pánico. Entonces, fíjate, hoy nosotros hablamos del pánico y mucha gente no asocia que eso tiene que ver, ¿por qué el pánico se llama pánico? Eso tiene que ver con la filosofía griega. Hay un montón de mitos a través de los cuales los griegos explicaban las cosas. Cuando hablan del dios Baco. El dios Baco, que era de el dios de la bacanal, del placer, del hedonismo, hasta que Homero decide poner por escrito estos mitos griegos en el siglo VIII a.C. ¿Por qué eso fue importante? Bueno, porque ahora, al tenerlo por escrito, las personas pensantes de Grecia podían leer a Homero y criticar a Homero. O sea, podían preguntarse, ¿y de verdad esto es verdad, todo lo que se cuenta aquí, todo esto de los dioses del Olimpo, etcétera? Mileto, que fue una ciudad de Asia Menor, y de hecho es irónico porque la filosofía griega no nace en Grecia. En Mileto, en el siglo VII, hubo un tirano llamado Trasíbulo, y Trasíbulo contribuyó a tal desarrollo en el comercio, en las artes, en la filosofía, en la ciencia, que se dio el fenómeno en Mileto de una especie de revolución industrial. Tú sabes que cuando un país progresa de esa manera, la gente comienza a pensar de otra forma, a razonar de otra manera. ¿Cómo así, su gente? Bueno, porque ahora esta cultura tan avanzada ya no acepta los mitos y comienzan entonces a hacerse preguntas. Por eso decía hace un rato que los griegos plantearon las preguntas correctas. ¿De dónde viene el universo? Y ahí pasa del periodo mítico al presocrático, entonces. Exactamente. En el siglo VII a.C., comienzan a surgir los primeros filósofos griegos. Siempre se rastrea la historia del pensamiento hasta Tales de Mileto. Los tres milesios eran Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Sócrates, que vino mucho tiempo después, es el primer filósofo que tiene el honor, ¿verdad?, de haber nacido en Atenas. Y a partir de ese momento, Atenas en Grecia se convierte en la capital cultural del mundo. Pero en un principio, la filosofía nace en Mileto, no en Atenas, con este tipo de pensadores que comienzan a preguntarse cuál es la sustancia de la que está hecho el mundo. Y el mundo. Y en segundo lugar, y esto es extremadamente importante para entender el pensamiento griego, ellos veían que el mundo está continuamente cambiando. Como decía Heráclito, nadie se baña en el mismo río dos veces. O sea, el mundo está en un constante cambio. La pregunta es, ¿por qué si el mundo está cambiando continuamente, el universo no es un caos, sino un cosmos? Y Heráclito llega a la conclusión de que tiene que haber una razón, pero sorprendentemente es una razón impersonal, a la que él le llama el logos, que es la que gobierna los cambios del universo. Así que tenemos por un lado... O sea que aunque las formas cambian, hay una sustancia primaria. Hay una sustancia primaria que es el arquei, a lo que los griegos le llamaban el arquei, y por otro lado está también un pensamiento, una inteligencia impersonal, que es la que le da orden al cosmos, y ellos le llaman el logos, o Heráclito le llama el logos. Entonces ahí tenemos básicamente los dos problemas que la filosofía griega trata de responder. Pero alguien se tiene que estar preguntando lo que yo planteé al principio. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo, Luis? Ayúdame.
Bueno, fíjate qué pasa. Nosotros vivimos en una época que idolatra la ciencia con el cientificismo y la tecnología. La ciencia hubiese sido imposible sin el desarrollo de la lógica, y quienes desarrollaron la lógica y aportaron la lógica El fundamento, la base. la base para la hacer los lógica, planteamientos de la para proposición. observar la creación y poder discernir su manera de funcionar, no los por qué, sino los cómo. Entonces nosotros vivimos en una época eminentemente influenciada por la ciencia y la tecnología. Esa contribución viene del pensamiento griego. Okay. Aunque los griegos en principio tuvieron una etapa de las religiones de la naturaleza donde fueron tan paganos y animistas como las otras culturas, y luego evolucionan a esa religión cultural de los dioses del Olimpo, y luego pasan a esa etapa más racional, ya que los dioses del Olimpo no satisfacían apropiadamente las necesidades intelectuales de una cultura que se había desarrollado y que había superado etapas de las necesidades básicas. Ahora, déjame aterrizar. Pero yo quiero que tú me acabes con esas etapas para que aterrice con la pregunta. Ok, mira. O aterriza con la pregunta y acaba sí, con las etapas. Es para que rápidamente la gente... No te preocupes. No es simplemente que me hace feliz, es para que la persona que está viendo el programa no diga, voy a ponerme a ver otra cosa, porque no me interesa oír una clase de filosofía. Déjame decirte en qué eso nos impacta a todos nosotros. Cuando los filósofos griegos comenzaron a tratar de responder la pregunta que yo acabo de plantear, llegaron a conclusiones muy diferentes entre ellos. Y es así como nacen los sofistas. Los sofistas eran unos cínicos. Ellos decían, mira, de verdad, no vale la pena estar tratando de responder todas estas preguntas porque no vamos a llegar a nada. A la larga, y ahí viene el gran pensamiento que ha impactado la sociedad y sobre todo en el día de hoy, de los sofistas, ellos dicen, mira, a la larga, lo importante es que tú ganes la discusión. No si tú tienes la verdad o no, porque todo es relativo. De hecho, el santo patrón de los humanistas en el día de hoy y de los relativistas en el día de hoy es Parménides, un filósofo griego, aunque ellos no lo saben probablemente, muchos de ellos no lo saben. Pero Parménides dijo una frase que fue crucial para el desarrollo del pensamiento extra judío-cristiano: el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que al final de cuentas, como si yo necesito un punto de comparación, ese punto de comparación soy yo mismo. Entonces el hombre se convierte en el punto de apoyo para definir la moral, para definir lo que es verdad y lo que no lo es, lo que es justo y lo que no lo es. El hombre se convierte en la medida. Es a la filosofía de los sofistas que reaccionan Sócrates, Platón y Aristóteles. Porque ellos dijeron, si Atenas compra lo que los sofistas nos están diciendo, ese relativismo moral, ese relativismo epistemológico, y yo sé que eso es una palabra de domingo, pero la palabra epistemología simplemente significa conocimiento. El episteme, el conocimiento, la epistemología estudia la veracidad de tu conocimiento. ¿Cómo tú sabes que lo que tú sabes es verdad? Es verdad y realmente tú lo sabes. Bueno, los sofistas introducen en la filosofía griega un relativismo moral, pero también un relativismo epistemológico. Sócrates decía, si nosotros compramos la filosofía de los sofistas, Atenas se va a destruir moralmente. No todo es relativo. La verdad es absoluta, la belleza es absoluta, la bondad es absoluta, la justicia es absoluta. Entonces, con Sócrates y Platón, sobre todo, comienza la búsqueda de los absolutos, de los universales en la filosofía griega. Y eso se parece mucho a la época nuestra, donde el predominio del relativismo apunta a una decadencia similar a la que luego le ocurrió a Grecia. Yo quiero que en el próximo segmento, entonces, ustedes me apliquen al pensamiento del hombre moderno todas esas corrientes filosóficas. Siga con nosotros. Sujel, ¿cómo el pensamiento de los sofistas de la antigua Grecia ha influenciado el pensamiento del hombre moderno? Los sofistas son interesantes porque fueron los primeros filósofos griegos que enseñaron por paga. O sea, los filósofos anteriores a los sofistas
eran filósofos, amaban la sabiduría y enseñaban por amor a la sabiduría. Los sofistas no, había que pagarle los cursos que ellos daban. Ahora, ¿curso de qué? Los sofistas eran expertos en retórica, el arte de la buena argumentación. Y eso es importante porque a ellos no les interesaba tanto llegar al conocimiento de la verdad, sino saber cómo ganar la discusión. Y de hecho hay una historia famosa de un maestro sofista llamado Tisias que tiene un discípulo llamado Córax. Y cuando termina el curso, Tisias obviamente le pide a Córax que le pague el curso. Y Córax le dice, no, porque si tú me enseñaste bien, yo debería ser capaz de argumentar de tal manera que no pague. Exacto, yo debería ser capaz de probarte y de convencerte de que no te debo pagar. Y si no soy capaz de convencerte de que no te debo pagar, el curso no valió la pena. No debería pagarte porque el curso no valió la pena. Eso es un sofisma. Sí. Claro, Tisias era el maestro. Y Tisias le dice, no, si tú me convences de que no me debes pagar, entonces págame porque te enseñé bien. Y si no me convences de que no me debes pagar, entonces págame porque no me convenciste. De las dos maneras. Exactamente. Entonces, fíjate, son argumentos. Eso es lo que se llama sofisma. De hecho, en el día de hoy, algunas personas usan la palabra sofisticado para hablar de algo complejo o algo inclusive hasta hermoso. Oye, esa persona tiene un pensamiento sofisticado. La palabra sofisticado significa falseado. Es una falsedad. O sea, que no es como uno piensa, que es algo muy elegante. No tiene nada que ver con elegancia. El sofisma es un argumento mentiroso, es un argumento engañoso. Ahí es que Sócrates ve el peligro que los sofistas representaban para Atenas. Sócrates decía, aquí hay un problema, porque si Atenas compra esta filosofía, nosotros vamos a caer en un relativismo moral. O sea, si cada cual define lo que está bien y lo que está mal, entonces vamos a vivir cada cual como le dé la gana. Sócrates decía, no, la verdad es absoluta, la bondad es absoluta, el bien es absoluto. Y más aún, Platón, que fue el discípulo por excelencia de Sócrates, Platón decía, hay un mundo de las ideas. Recuerda que en la cosmovisión judío-cristiana que vimos la semana pasada, en el programa anterior, hablamos de que los hebreos, tenían una revelación, la revelación de Dios en su palabra. Los griegos no tenían nada de eso. Y ellos decían, Platón decía, hay un mundo de las ideas. Y esas ideas no cambian. La idea de perro, por ejemplo. Yo menciono la palabra perro y quizás tú estás pensando en un chihuahua, tú estás pensando en un dálmata y yo en un pastor alemán. Pero todos estamos pensando en la misma idea. La idea de perro, que es una idea perfecta, es una idea que no cambia. La idea que el hombre ha tenido de perro desde la antigüedad hasta el día de hoy es la misma, porque todos los perros comparten la misma perreridad. Es decir, el conjunto de características que hacen que un perro sea perro y no chivo. Ok, Platón decía, hay una idea en el mundo de las ideas, y aquí es donde Platón definitivamente se le fue la mano, porque él decía, el alma del ser humano preexistía en el mundo de las ideas. Cuando nace como niño, las olvida, pero a medida que el niño va entrando en contacto con las cosas particulares que hay en la tierra, que son conforme a esas ideas, comienza a recordarlas. O sea, la idea de perro. El niño ve el perro, y ve otro perro, y ve otro perro, y va recordando, dice Platón, la idea de perro que él tenía en el mundo de las ideas. Entonces, Sócrates y Platón trataron de establecer los universales, o sea, las verdades absolutas de esa manera. Y Sócrates lo que hacía era ir por Atenas haciendo preguntas a las personas para hacerle ver que muy probablemente el concepto que tenía de las cosas era equivocado. Y entonces a través de preguntas, el método socrático, llevarte a una concepción de las cosas que es conforme a la verdad. Una concepción de las cosas conforme a la verdad. ¿A cuál verdad? Ese es el gran problema de los griegos. Bueno, Sócrates te hubiera dicho, por ejemplo, ¿qué es el valor? Nosotros hablamos de una persona valerosa. ¿Qué es el valor? Y una persona dice, pues yo creo que es la capacidad de aguante. Un individuo que es capaz de soportar y resistir y permanecer es una persona que tiene valor. Entonces Sócrates le decía, y el obstinado, porque la persona obstinada permanece en el mismo track
y no importa lo que tú le digas, no importa cómo tú le adviertas, él va a seguir. El obstinado es una persona con valor. Con ese tipo de preguntas, Sócrates va llevando al individuo a darse cuenta de que él no sabe lo que creía que sabía. De ahí la famosa frase de Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Pero no es para llegar a un agnosticismo, es para llevarlo al conocimiento verdadero. El problema es lo que tú acabas de preguntar, ¿sobre qué base? ¿Sobre qué revelación? Porque a final de cuentas, tanto para Sócrates como para Platón, por más que se hayan inventado el mundo de las ideas, al final de cuentas, la razón humana viene a ser el punto de apoyo para tú definir las cosas. Y por lo tanto, es una ilusión, es una falsedad, porque el mundo no funciona así. Y es muy parecido al mundo en el que estamos viviendo hoy, moderno y posmoderno, donde el sobreénfasis de la razón lleva de nuevo a los mismos problemas que enfrentaron los griegos. Cuando se le extrae a la civilización de Occidente la influencia del pensamiento cristiano, ¿con qué nos quedamos? Prácticamente nos quedamos con un cascarón griego extemporáneo de muchos siglos después, pero cometiendo los mismos errores. Porque sin los absolutos de la revelación bíblica, el relativismo humano simplemente no tiene orientación ni para la moral, ni para la justicia, ni para la política, ni para la belleza, para ninguna otra cualidad. Okay. De hecho, perdón, yo te voy a dar un ejemplo muy ilustrativo. La República de Platón es uno de sus libros más importantes. Cuando tú lees a Platón y te das cuenta el tipo de sociedad que Platón planteaba, tú dices, es increíble que un hombre tan sabio, tan inteligente, haya llegado a concebir ese tipo de sociedad. O sea, en la mente de Platón había prácticamente una especie de castas, o sea, los hombres estaban divididos estaban los filósofos, estaban los guardianes y estaban los manufactureros, que eran, ahí estaba todo el que contribuía al desarrollo de que una sociedad funcionara, los comerciantes, los arquitectos, los ingenieros, todos eran manufactureros. El agricultor. Entonces los guardianes defendían la polis o la ciudad en el tiempo de Platón y de Sócrates. Cada ciudad griega era un estado en sí mismo, o sea, no había una nación griega que aglomeraba todo, sino que Esparta era una ciudad-estado, Atenas era una ciudad-estado, y por eso a veces peleaban entre ellos. Según Platón, los guardianes debían gobernar, debían cuidar la ciudad, y los filósofos debían gobernar. Pero los guardianes, para que no se corrompieran, no podían ser dueños absolutamente de nada. Y en la sociedad de Platón, los niños no pertenecen a los padres, los niños pertenecen al Estado. Y el Estado debe darse cuenta si ese niño es filósofo, es guardián, o sea, eso no se heredaba, o es un manufacturero. Lo que quiere decir que en la sociedad que Platón diseñó en su cabeza, no había familia, el concepto de familia no existía porque él decía, si los guardianes tienen familia, se van a corromper porque el salario no les va a dar para poder darle dinero a los suyos. Tú sabes que los padres hacen lo que sea para que los hijos vivan bien. O sea, que era un estado comunista con características centralizadas. Entonces, los hombres se acostaban con cualquier mujer, ninguna mujer era de ningún hombre entre los guardianes, ni ningún hijo era de nadie. Esa es la sociedad utópica que Platón tiene en su mente. Y tú dices, ¿cómo Platón llegó ahí? Y de hecho, peor todavía, Platón traiciona su propia filosofía porque dice, para nosotros poder convencer a la sociedad de que viva de esa manera, tenemos que inventarnos una mentira piadosa. La mentira piadosa es la siguiente: tú crees que tú recuerdas que tú naciste en una familia con papá y mamá, pero en realidad fue la tierra que te parió. Para nosotros sería rarísimo que una gente diga eso, un absurdo, pero dice, no, tú naces de la tierra. Y el material que predomina en ti, sea oro, sea plata, sea bronce, es lo que determina si tú eres un filósofo, si tú eres un guardián, si tú eres la persona que va a trabajar. ¿Quién determina esa categorización de las personas? Ahí viene el punto. Para Platón, quienes deben gobernar son los filósofos. Las mentes superiores. Las mentes superiores. O sea, en la mente de Platón, la democracia es un absurdo, porque él decía
que el pueblo no sabe qué es lo que le conviene, ni cuál es el gobernante que le conviene. Como Pero decía, los filósofos sí sabían que lo que pero le los convenía al filósofos pueblo. sí. Platón no está tomando en cuenta que también los filósofos son corruptos. El hecho de que tú seas un Seres filósofo humanos. no quiere decir que tú no seas un ser humano con pecado. O sea que de nuevo nosotros vemos a un ser pensante como Platón presentando su idea de la sociedad perfecta, pero es muy imperfecta la sociedad planteada Yo por él. quiero que ustedes ahora me comparen esa cosmovisión griega, esa filosofía con la cosmovisión judeocristiana en el sentido de que, era la concepción de ellos acerca de Dios? Bueno, como hemos hablado, la evolución del pensamiento griego respecto de la deidad pasó de las religiones de la naturaleza, donde la tierra, la madre tierra, era el dios, a los dioses del Olimpo, a la exaltación y la idolatría de la razón. Entonces, para las últimas etapas del pensamiento griego, la razón humana, esos universales, ese logos, era Dios, comparado con la revelación del pueblo hebreo, donde Dios, el Dios vivo y personal, se reveló a sí mismo como el creador de todas las cosas. Entonces, básicamente los griegos eran eminentemente humanistas y se centraban en la capacidad del ser humano de ser su propio Dios, vamos a decirlo así. O sea, las corrientes humanistas que vemos ahora que dicen que el hombre tiene todo el potencial de desarrollarse. Tienen que su esté origen sentido allá, en la filosofía griega. en la filosofía griega y en el desarrollo de esa cultura. Recuerda el pensamiento de Parménides, el hombre es la medida de todas las cosas. Sí, es el Ahí- centro ahí- del Eso es lo que, universo, ¿no? eso es lo que el Exactamente. hombre y la mujer de nuestro tiempo han sido persuadidos por toda esa influencia secularizante y humanista. En cierta manera no es ninguna innovación, no es más que un relanzamiento de ideas paganas antiguas. Es lo Ahí- que ahí decíamos, tengo perdón, una- al principio del programa, que decíamos, una persona que nunca en su vida haya leído filosofía griega, él no sabe que está influenciado por la filosofía griega. Pero Y si, dominado, está. no Exacto. solamente influenciado, dominado. si Parménides viviera en el día de hoy, tendría 1000 veces más seguidores que lo que tuvo en su época. Parménides es el santo patrón del humanismo. El hombre es la medida de las cosas. Pero ahí se plantea que dentro de los hombres hay diferentes niveles, entonces, Joel. Hay una casta superior que está diseñada para gobernar, como eran los filósofos. En el pensamiento esa de época, Platón, sí. sí, en el pensamiento de Platón. Bueno, y en el completamente. pensamiento de Actual lo nuestra vemos. época, claro, la élite financiera del mundo tiene una estructura de superioridad sobre el resto de las estructuras humanas en la sociedad contemporánea. No es cierto que el hombre y la mujer de nuestro tiempo son libres, ¿no? O sea, existe una estructura de poder y cada vez más cerca de ese pensamiento absolutista que clasifica a los humanos entre superiores e inferiores. El mismo darwinismo y su concepto de la evolución de las especies determina que hay especies fuertes y especies débiles y el camino de la naturaleza es la extinción de los débiles y la supremacía de los fuertes. Ahora, en el mundo moderno en el que estamos viviendo, ¿quiénes son los fuertes? Los de tez oscura, los que viven en África, en Latinoamérica, en Asia, claro que no. La raza aria. La que- raza aria, el poder económico sobre todo, no decimos el poder político o el poder intelectual, porque esos son los monaguillos de los sacerdotes de las finanzas. O sea, son los auxiliares. El mundo está estratificado. De hecho- Entonces, esa estratificación no es una innovación de nuestra época, no es más que el relanzamiento y la adaptación al siglo XXI de ideas que nacieron en la filosofía griega. Y no vamos a poder discernir su componente de mentira y de falsedad si no analizamos la mentira y falsedad que tuvieron en el pasado y que tienen hoy en día. Me pasó hace unos días algo interesante. Yo estaba enseñando en una clase la filosofía de Platón. Y cuando llegamos a la República de Platón, alguien me dijo, pero eso es exactamente lo que se plantea en una película que se lanzó hace poco, que se llama Divergente. Yo no la había visto. Sí, los Juegos del Hambre. Pero no, Divergente, Divergente. No, Divergent, yo sí. no he visto los Juegos del Hambre, pero cuando vi Divergente, obviamente me llamó la atención por lo que esta persona me dijo. Cuando vi Divergente dije, wow, es increíble. O sea, lo que se plantea es exactamente lo mismo. O sea, es que los niños nacen, no importa en cualquier familia, y cada persona, cada ser humano o es abnegado
y es el que trabaja en bien de la sociedad, o es el intelectual, o es el que tiene coraje y valor y es el que protege. O sea, cada persona tenía una característica particular. Y pertenecía a una clase a social una casta, diferente. y tú debías servir en esa casta. Digo, wow, es increíble. Cuando yo vi la película, entendí por qué la persona me la relacionó con la República de Platón. Ahora, ¿por qué lo traigo a colación? Por lo que estamos diciendo ahora. ¿Por qué una película como Divergente es producida en Hollywood? ¿Por qué? Porque ese pensamiento todavía está en boga. Eso no es de hace 2000 años atrás. Eso todavía la gente está pensando en eso. Porque el pensamiento que domina a Occidente es naturalista y tiene como su trasfondo la teoría de la evolución. Y en la teoría de la evolución, los seres humanos no somos todos iguales como en el pensamiento hebreo, sino que algunos humanos son superiores a otros. Perdón, es que eso que Luis acaba de decir, en el programa anterior habíamos dicho que uno de los conceptos que nosotros heredamos del pensamiento judío cristiano es que el hombre está hecho a la imagen de Dios. Y eso quiere decir que no es la inteligencia, no es la capacidad económica, no es el poder político lo que define quién tiene más valor que otro. Todos los seres humanos tienen el mismo valor. Pues son creados a la imagen de Dios. Porque son creados a la imagen de Dios. Entonces, hoy día estamos cayendo en un punto tal donde Peter Singer, por ejemplo, que era profesor, no sé si todavía lo es, profesor de ética en Princeton, planteaba el hecho de que cuando un niño nace, no se le debe dar personería jurídica hasta que cumple el mes de nacido. Dice, ¿por qué? Porque solo después de que el niño nace y unos días después que tú puedes detectar si el niño viene con alguna malfunción genética, y es mejor que los padres puedan matar al niño antes de que se convierta en una carga para la sociedad. O sea, ya no está abogando por el aborto, ya el aborto es un juego de niños para Peter Singer. Sí, un asesinato. Lo que él está abogando es que todavía tú le des el margen de un mes de nacido para saber si tú vas a matar al niño o no, si el niño va a vivir o no. Entonces, fíjate cómo aquí hay una élite intelectual que está decidiendo quién vive y quién no vive. O sea, eso no es una utopía que va a venir en el Esas año eran las 2050. estructuras sociales de Esparta. Así es. No, ¿quién vive y quién no vive por ciertas características humanas? Entonces, otra vez, ¿estamos avanzando hacia adelante o estamos retrocediendo al barbarismo de hace 3000 años Estamos atrás? retrocediendo. Y esa es la reflexión que nuestros televidentes deben captar. No estamos tratando estos temas simplemente para hacer un recuento histórico o aumentar nuestra cultura. Es para darnos cuenta que nos están impulsando a una forma de vida peligrosa, pagana, donde las minorías, los más débiles, corremos peligro en el mundo que se estructura sobre esas ideas. Pero qué bueno que podemos identificar esas raíces. Luis, ¿cuál era la concepción de los griegos acerca de la revelación? Los griegos contaban simplemente con la revelación natural de Dios. Y como dice la Escritura en Romanos capítulo 1, la cosa invisible de Dios, su eterno poder y deidad, son claramente visibles por medio de las cosas hechas. Lo que los griegos disponían eran las cosas hechas, incluyendo su propia mente. Y como las cosas hechas no pueden conducirnos a conocer personalmente a Dios, debido al efecto del pecado en nuestro intelecto, los griegos no pudieron encontrar a través de ese camino al Dios verdadero. Por eso desarrollaron sus ídolos. Ídolos que en la etapa de la naturaleza eran animistas, el fuego, los animales, etc. En la etapa de la religión cultural eran los dioses del Olimpo. Y en la etapa ya del desarrollo filosófico era la razón, los universales. Todos esos eran ídolos basados en la revelación natural que Dios ha hecho, pero que a causa del pecado nosotros los humanos no podemos conectarlo con el autor de esa revelación. Entonces los griegos por eso fueron paganos y desarrollaron una estructura que no es coherente con la realidad que ellos estaban viviendo. Como decía Sugel, aunque hicieron los planteamientos correctos, hacia Las preguntas correctas, sus respuestas no podían ser correctas porque no tenían la luz de la revelación de Dios, el autor de la creación. Por eso es que alguien decía que Platón era un racionalista irracional. Y otro decía que los humanistas, que obviamente son los herederos de ese pensamiento, tienen los pies firmemente enraizados en el aire, porque es que no tienen una base
que pueda sostener su pensamiento. Nosotros tenemos una revelación del Dios que creó todas las cosas, que es su palabra, la Biblia. Y nosotros podemos decir, mira, esto está bien, esto está mal, esto es verdad, esto no lo es, esto es una ilusión, esto es real, porque nosotros tenemos una revelación que está por encima de mí. Mira, el ser humano tiene que entender que la verdad no es algo que está dentro de mí, la verdad está fuera de mí. Si yo creo que los carros son una ilusión, no importa que yo esté absolutamente convencido de que esas maquinarias que llamamos automóviles son una ilusión, si yo cruzo la calle sin mirar y una de esas ilusiones me golpea, me va a matar. Entonces, la verdad está fuera de mí. La verdad no es lo que yo creo que es verdad. La verdad es lo que corresponde con la realidad. El problema es, como dice Luis, yo soy un ser pecador y soy limitado. Tengo dos problemas. Soy pecador, tengo prejuicios y soy limitado. ¿Cómo yo puedo interpretar completamente la realidad? Ahí es donde los griegos se perdieron. Y que es una advertencia para los hombres y mujeres de nuestra época. Dejar fuera la objetividad de la palabra de Dios es entrar en la arena movediza del relativismo y del pensamiento humano, lo cual nos convierte en irreales. Y todo tipo de falsedades comienzan a generarse, como por ejemplo de que una familia puede estar formada por dos personas del mismo sexo. Eso es una irrealidad producto de esa falta de objetividad por la ausencia de una referencia absoluta y objetiva que venga del autor de esa misma creación. O déjame poner otro ejemplo. ¿Hay algo después de la muerte? Porque si yo creo que la muerte termina todo, yo voy a vivir de una manera, y si yo creo que después de la muerte la vida continúa de otra forma y que hay un juicio y que yo voy a comparecer delante de mi Creador y que yo voy a dar cuenta por mi vida, eso me va a dar otra perspectiva de la realidad. Entonces, fíjate cómo la respuesta que yo le dé a la pregunta, ¿qué sucede con el hombre después que muere? Eso cambia completamente mi perspectiva del presente. La pregunta es decir, ¿cómo yo puedo saber qué hay después de la muerte? Bueno, nadie ha vuelto de allá. Y por medio del razonamiento humano no voy a No llegar se puede, ahí. no se puede, porque es un pensamiento trascendente, trasciende la vida del hombre. Yo necesito una revelación del que me creó para que me diga qué es lo que sucede cuando el hombre muere y cómo yo puedo incluso prepararme para ese momento de una forma adecuada. Y esa revelación está en la palabra de Dios. En la palabra Y de también es relevante no solamente para la vida después de la muerte, sino para la vida presente. Sin la revelación bíblica no podemos tener referencia de cómo manejar la realidad. Nos convertimos en ilusos. A mí me gustaría que ustedes nos explicaran ahora la visión que ellos tenían de la historia, porque decíamos que en la cosmovisión judeocristiana tenían una visión lineal. ¿Cómo veían los griegos la historia? Cíclica. Ellos la veían en ciclos porque su base era el ciclo vital de las entidades naturales. Eso nunca fue abandonado en esencia, siempre estuvo en el background, en el contexto del pensamiento griego. Entonces, el ciclo natural de las cosas que nacen, se desarrollan y mueren, ese ciclo de la vida, y para ellos, cada entidad viviente, en cierta manera, estaba tomando prestada la vida de otra entidad que debía morir. Es decir, era una especie de suma cero respecto de la vida. Entonces ellos veían la vida, la historia, en ciclos. Y eso es irreal. Eso quiere decir que para ellos ese destino y esa fatalidad siempre estaba detrás y nunca pudieron tener una respuesta adecuada. Aún los filósofos más acabados siempre al final se morían y no tenían una explicación de la muerte. Esa concepción fatalista de la vida, ¿dónde la vemos hoy, Luis? Yo no puedo salir de mi condición. Explícame eso. Bueno, si esta vida es todo lo que hay y no hay trascendencia para el ser humano después de la muerte, estamos atrapados
en esta creación material. De ahí que el materialismo nos deja dentro del cubo cósmico, como dice un filósofo, un profesor. Entonces esto es todo lo que hay. ¿Cómo? ¿Cuál es la respuesta? Como dice una calcomanía de bumper de vehículo, el que se muera con la mayor cantidad de juguetes ganó el juego. Es decir, un hedonismo, una búsqueda del placer. Sí, comamos y bebamos que mañana moriremos. Exactamente, ese pensamiento. Entonces eso es el ser humano atrapado, porque nosotros fuimos creados con eternidad en el corazón. No poder satisfacer la necesidad de eternidad es una disfunción en el ser humano, y de ahí las tendencias a buscar todo tipo de ídolos, todo tipo de anestesias intelectuales, sensoriales, etcétera, como escasez de no poder llenar ese vacío que solamente Dios puede llenar. Por eso alguien decía que el materialismo produce una claustrofobia metafísica. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si todo lo que hay es lo que hay aquí, el hombre en su interior sabe que eso no es así. El hombre quiere trascender. Y claro, como no se va por la revelación, tú ves que el hombre busca todo tipo de respuestas. Estamos volviendo otra vez a las religiones orientales. Yo me fundo en el todo, el nirvana, o sea, cualquier idea que me ayude a trascender esta vida presente. Porque el hombre sufre claustrofobia espiritual cuando tú le dices que todo lo que hay es lo que él tiene aquí y ahora. El punto es que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero es camino de muerte, que no lo lleva a una condenación eterna. ¿Qué pensaban ellos cuando veían esos actos de maldad, del pecado del hombre, de la culpa? ¿Cómo interpretaban eso? Bueno, en el caso de los filósofos míticos, ellos veían a los dioses como los causantes de todo ese problema. O sea, que los dioses me y se incitaban excusaban. a robar, a emborracharme, a violar, a hacer por todas las eso cosas es lo que malas. se exculpaban a sí mismos a través de esas explicaciones. En el caso de Sócrates y de Platón, esa pregunta es interesante porque Sócrates pensaba que el problema del hombre era la ignorancia. O sea, tú preguntas, ¿de dónde surgía el mal? Dice Sócrates, de la ignorancia. El que sabe hacer lo bueno hará lo bueno. Y es por eso que para Sócrates ese ejercicio de llegar a definir de una manera precisa qué era lo bueno, qué era lo justo, qué era incluso lo hermoso, era tan importante. No era un ejercicio meramente académico. Lo que Sócrates no tomó en cuenta, ni Platón tampoco, es que el hecho de que yo sepa lo bueno no me va a llevar obligatoriamente a hacer lo bueno porque yo soy pecador. Exacto, hay una decadencia moral O sea, en el ser humano. Pablo, la Biblia de dice en Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el pecado. Yo puedo saber, de hecho, la mayoría de la gente tiene una conciencia que le dice, mira, no robe, no haga esto, no, y lo hacen como quiera. Entonces, ahí Sócrates no tenía razón. No es verdad que todo el problema es ignorancia. El hombre es pecador y el hombre necesita redención. El hombre necesita una transformación en el corazón. Y eso solamente se produce a través del Evangelio. Ese arque o arquei que ellos planteaban, ¿qué respuesta le da el cristianismo a eso? Me encanta cómo comienza el Evangelio de Juan. Y es interesante porque ese Evangelio se escribió en Éfeso. Juan estaba en Éfeso cuando escribió su Evangelio. Y Heráclito, aquel filósofo que mencionamos, que decía, nadie se baña en el mismo río dos veces porque el mundo está cambiando. Y Heráclito decía, a pesar de eso, el mundo no es un caos, es un cosmos, porque hay una razón universal que gobierna todos esos cambios, y esa razón se llama el Logos. Es casi como si Juan, en su Evangelio, en el versículo 1 del capítulo 1, le respondiera a Heráclito de Éfeso. Porque Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Y esa primera línea, acuérdate, los griegos buscaban el arquei, cuál es el origen, la fuente de todas las cosas, y el logos, la razón universal que gobernaba todas las cosas. El texto de Juan 1.1 en griego es en arquei en hologos. En el principio era el verbo. Es como diciéndole a Heráclito, sí, tú tienes razón en el hecho de que hay un arquei y hay un logos que lo gobierna todo,
Pero ese logos no es una razón impersonal, es una persona. Y esa persona es Jesús, que se hizo carne y habitó entre nosotros y vino a redimirnos de nuestros pecados y vino a cambiar al hombre desde adentro. Entonces, esa razón universal que gobierna todas las cosas no es algo, es alguien y se llama Jesús. Esa es la respuesta que el cristianismo le da a los filósofos griegos. Y al hombre y a la mujer de nuestro tiempo. La vida simplemente no existe. No existen leyes naturales autónomas e independientes. Las leyes naturales son leyes impuestas a la naturaleza por ese logos, por esa verdad, por la segunda persona de la Trinidad, por el Señor Jesucristo. Por eso dice Colosenses capítulo 1, versículo 17, que en Él todas las cosas subsisten o encuentran su coherencia. La realidad que nosotros vivimos es sustentada por una persona. O sea que Dios hizo su creación, Él nos creó y Él nos sostiene. Porque la permanencia de la creación es una especie de creación continua. La palabra de Dios mantiene la creación real y activa. No es que Dios creó y ya todo sigue funcionando solo, no. Dios la mantiene con el poder de su palabra. Pero esa palabra es precisamente la segunda persona de la Trinidad, el Logos, la persona del Señor Jesucristo. Jesucristo mantiene el mundo funcionando y a todos los que habitamos en él y todas las criaturas del universo somos dependientes de él. Y esa es la revelación de la Escritura y es la invitación de la Escritura a nosotros conocer a la esencia de quien nos mantiene con vida, porque alejado de él simplemente lo que hay es muerte. De hecho, en ese texto que yo cité hace un momento de Juan, el texto sigue diciendo en el versículo 4, en él estaba la vida, en ese logos que es Jesús, y la vida era la luz de los hombres. ¿Y qué hicieron los hombres con esa luz? Dice que la rechazaron, porque el hombre quiere seguir viviendo en tinieblas. O sea, cuando la luz viene, el hombre quiere ser su propio Dios. No solamente quiere ser su propio Dios, cuando tú tienes, tú estás despeinado, en caso mío nunca se puede estar despeinado, pero si tuviera mal puesto, o una mujer que no está maquillada y se levanta por la mañana, mientras ella no se vea en el espejo y la luz esté apagada, no hay problema. El problema es cuando se prende la luz y ella puede verse a sí misma. Entonces el hombre no quiere verse con la luz prendida en el espejo. El hombre quiere seguir viviendo en su pecado, quiere seguir en esa ilusión de la que hablaba Luis hace un momento. Es a través de Cristo que yo veo la realidad tal cual es. Decía C.S. Lewis, yo no solamente creo en el sol porque veo su luz salir cada mañana, sino porque a través de su luz yo veo todo lo demás. Entonces yo creo en Cristo, no solamente porque yo veo a Cristo en la Biblia, sino porque a través de Él es que yo entiendo todo. Claro, no quiere decir que nosotros los cristianos conocemos absolutamente la verdad, sino que conocemos verdades absolutas. No es lo mismo. Yo puedo conocer verdades absolutas aunque no las conozca absolutamente, porque somos limitados. Pero conocemos verdades absolutas porque están reveladas en la Biblia y la Biblia es la palabra de Cristo. Es la revelación de ese Cristo en quien estaba la vida. Entonces, la realidad de Cristo y el Evangelio que debe ser creído no es simplemente porque nos beneficia como criaturas o nos salva del infierno, es porque es la verdad, es la realidad. No estar en Cristo es estar en una ilusión, es estar en la mentira, es estar en el error. La razón para creer en el Evangelio es porque es la verdad. No porque beneficia a la criatura, sino porque honra al autor de la creación y del universo. La gloria de Dios en el Evangelio es más importante que el beneficio a la criatura. El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es una declaración tan absoluta, que otra vez cito a C.S. Lewis, que con el Señor Jesucristo tú no puedes tener medias tintas. Una persona que diga eso, o sufre de una megalomanía increíble, o es un engañador, y Lewis decía casi un demonio, o es el Hijo de Dios. Entonces, cuando yo me enfrento a la persona de Jesús, yo solo tengo dos opciones, o lo rechazo completamente, o me postro delante de él y lo reconozco como Señor de mi vida, como mi Salvador y mi Señor. Yo no puedo aceptar a Jesús como un gran maestro y al mismo tiempo no aceptarlo como el Dios al que yo debo entregarle mi vida completamente.
Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y no hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos solo en el nombre de Jesús. Por eso es importante entender por qué pensamos como pensamos. Por eso hemos visto lo que es la cosmovisión judeocristiana y cómo pensaban los griegos y cómo esto nos influencia en nuestros días, cómo esto influencia nuestros pensamientos. Por eso debemos ir a las Escrituras, a la palabra de Dios, para allí conocer la verdad verdadera, como decíamos. Gracias por estar ustedes con nosotros. Gracias a nuestros oyentes y televidentes. Nos vemos en el próximo programa. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy tenemos el libro de Richard Ramsey, Integridad Intelectual. Como dice el autor, esto es un llamado al cristiano a pensar y vivir íntegramente, a cómo aplicar las Escrituras en todas las áreas de nuestras vidas, en nuestro pensar y en nuestro actuar para no ser confundidos. La integridad intelectual de Richard Ramsey.